¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta emisión de A Fondo y el tema es importante, es interesante, es urgente. Entramos desde el 15 de mayo en la temporada y arranque de los huracanes en nuestro país. Y bueno, pues México, evidentemente por su geografía, enfrenta a una difícil temporada de estos fenómenos. Tenemos los antecedentes de Gilberto, de Paulina. Últimamente usted lo recuerda y lo recuerda bien, allá en Guerrero, con Otis. Vamos a platicar con nuestros invitados sobre protección civil, sobre las alternativas que tenemos de protocolos de seguridad, las advertencias, la rapiña, la corrupción y lo que este año podemos enfrentar. Estamos viviendo una temporada inusual, ya me corregirán nuestros invitados, una temporada inusual de calor, de un sol intenso, de contingencias, de crisis de agua. ¿Qué nos espera ahora que empiece a llover? Parece que a la inversa, inundaciones, tormentas y bueno, pues la fuerza que conllevan estos fenómenos como los huracanes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a diseccionar, vamos a dividir nuestro programa en 4, usted lo conoce y lo sabe. El primer bloque lo vamos a dedicar a la naturaleza contra la inteligencia. ¿Quién puede más? ¿La naturaleza o la sabiduría del ser humano contra estos fenómenos? Bloque número 2. Planes de contingencia y salvamento. ¿Los tenemos? ¿Contamos con ellos? Después de los 3 fenómenos que acabo de mencionar, Gilberto, Paulina y Otis, bueno, pues hemos visto la tragedia que han ocasionado, las estelas de desgracia que han dejado en diferentes partes del territorio nacional. Así es que hay planes de contingencia y salvamento. Bloque 3, entre la rapiña y la corrupción, los fenómenos sociales que producen estos fenómenos y además por las consecuencias de la ineptitud, la marginación y a veces la negligencia de las autoridades del gobierno, para decirlo más claro. Y bloque número 4, la tecnología ayuda, y es pregunta, que conste que es pregunta, y la tecnología ¿qué está haciendo para prevenir, adelantar o suspender este tipo de fenómenos? Y me da mucho gusto tener en esta ocasión a 3 eminencias en el tema, 3 grandes hombres de ciencia, como es Roel Ayala, Fausto Lugo y por supuesto no puede faltar Carlos Valdés, a quienes saludo. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. E iniciaría, si me permiten. Carlos? Gracias, buenas tardes, hola. Hola, Roel, te saludo propiamente. ¿Cómo estás, Roel? Gracias, Carlos. Muy buena tarde a todos. Fausto, un placer. Siempre un gusto, Carlos. Y bueno, por supuesto, decía yo, el doctor Carlos Valdés. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar con ustedes, gracias. Iniciaría contigo, doctor Valdés. ¿Cuál es la diferencia entre prevención y protección? ¿Es lo mismo? Las dos palabras se parecen, pero la parte preventiva nos indica qué es lo que puede suceder y qué medidas debemos nosotros de llevar a cabo para mitigar el efecto que puede tener un fenómeno, como en este caso lo que nos atañe el día de hoy, ciclones tropicales, que pueden ser desde tormentas tropicales hasta huracanes. Y la parte de protección son medidas que se debieron de haber tomado con muchísimo más tiempo, haber tenido, por ejemplo, partes de albergue, haber diseñado estructuras adecuadas para resistir estos fenómenos. Entonces, las dos son importantes, las dos hay que llevarlas a cabo y los dos es necesario tomarlas mucho antes de que lleguen estos fenómenos. En el caso del fenómeno del que hablamos el día de hoy, hay una temporada muy clara, ¿no?, que acaba de empezar y que termina en noviembre. Entonces, las fases preventivas y las partes que teníamos que haber hecho, pues había tenerlas listas ya hoy, ¿no? Aunque se espera que los eventos más importantes generalmente ocurren ya avanzada la temporada, hacia partes de agosto al final y septiembre, principalmente, pues la parte de la prevención es la que lleva lo mejor, ¿no? En donde podemos atacar el problema requiere de varios aspectos. El aspecto estructural, en donde vamos a tener nosotros recursos y modificar estructuras, y la parte también del aspecto social, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros ante estos fenómenos como familias, como sociedad, como grupos de trabajo? Entonces es importante entenderlo, llevarlo a cabo y aceptarlo, ¿no? Vivimos en un país con fenómenos hidrometeorológicos importantes, como otros fenómenos de los que hemos hablado en otras ocasiones. Ya nos platicarás, ya que fuiste titular del CENAPRED, Carlos Valdés, nos habrás de determinar
si estamos preparados académica y técnicamente para enfrentar no solamente sismos, que es lo que creemos que solamente impacta al CENAPRED, o erupciones, o en este caso, huracanes. Pero vamos con Roel. Roel, vas a ser una pieza fundamental en este programa por Guerrero, nada más por Guerrero y lo que acaba de pasar con Otis. ¿Cuál es tu balance? Bueno, creo que no estamos preparados del todo, y no nada más para enfrentar un ciclón tropical, en especial un huracán. Considero que incluso una simple tormenta local podría darnos una situación un tanto crítica. En los últimos años el paso de las ondas tropicales ha estado un tanto bajo, disminuida la influencia. Recordemos que desde el año 2009 tenemos una anomalía de circulación atmosférica y las ondas tropicales comenzaron a tener una menor influencia. Lo menciono porque estos sistemas nos traen una buena cantidad de precipitación. El acercamiento de la zona intertropical de convergencia también favorece la formación de nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones. En 1998, en el año 2021, también se acercó significativamente a las costas del Pacífico mexicano, dejándonos importantes precipitaciones. Y bueno, como ya es del conocimiento, este huracán Otis vino todavía a enseñarnos que en realidad no estamos preparados. Considero que Acapulco, con todo el respeto, comenzó a incrementar su vulnerabilidad, tanto física como social, no de ahorita, sino desde hace años se fue agravando, se fue poniendo en evidencia justamente con la manifestación de algunas tormentas locales, del paso de algunas ondas tropicales, con la sismicidad incluso, y este huracán Otis simplemente vino a destapar toda esta vulnerabilidad que se ha incrementado, insisto, en los últimos años. Tratamos o se trata de retomar el camino, por lo menos en la condición en que estábamos antes, pero la verdad, Carlos, se nota muy difícil. A ver, Roel, fuiste subsecretario de Protección Civil precisamente en el estado de Guerrero. Habíamos tenido el registro, corrígeme si estoy equivocado, habíamos tenido el registro de que Paulina había representado el peor desastre de esta naturaleza al paso por el puerto, pero Otis fue demoledor. ¿De veras Paulina pudo acercarse a la tragedia que ocasionó Otis? Hay una situación, parece ser que estamos tomando todo en forma generalizada, es decir, en los últimos años, tanto el evento del niño como de la niña lo tomamos generalizado y pensamos que siempre van a tener una manifestación un tanto similar. Los eventos meteorológicos, ninguno son parecidos. Sí, claro, hay periodos de retorno, pero en el caso del evento del niño o de la niña, así como los seres humanos, tenemos una particularidad con las huellas dactilares. De igual forma, estos eventos tienen su propia particularidad. Y lo comento porque, de igual forma, los ciclones tropicales también tienen su propia particularidad. Pensamos que un ciclón tropical, o se había pensado que un ciclón tropical simple y sencillamente lo que nos iba a dejar era una abundancia de precipitación más que considerable. Sin embargo, no olvidemos que los factores de manifestación de un ciclón tropical son 4: tormenta eléctrica, marea de tormenta, oleaje, precipitaciones y también el viento. No siempre se manifiestan estos factores con la misma intensidad. Esto es dependiendo de las condiciones atmosféricas e incluso de temperatura del agua oceánica, como en el caso de Otis, para que uno de ellos pueda despuntar. Es así como el huracán Paulín, que como sabemos tocó tierra en el estado de Oaxaca y se desplazó a lo largo de la franja costera, valga la expresión, rebotando en la Sierra Madre del Sur, al llegar a Acapulco, y debido al refuerzo orográfico favoreció una condición bastante lluviosa. Sin embargo, por ejemplo, la tormenta tropical Henriette, que también en años pasados favoreció la ocurrencia de fuertes precipitaciones, y solamente era una tormenta tropical, el refuerzo orográfico también significó una condición bastante crítica. Es decir, que las precipitaciones habían sido lo que llama la atención de este tipo de sistemas meteorológicos. Sin embargo, en esta ocasión se intensifica a una categoría que no había sido tan común, y se esperaba, o esperaban más bien, que la precipitación nuevamente fuera abundante. Por supuesto, fue abundante, pero uno de los factores que se puso de mayor relevancia, como sabemos, es el viento. Con todo el respeto, Carlos, esto nos indica
que nos falta o falta mucho conocimiento en cuestión de sistemas meteorológicos. A ver, Fausto, fuiste secretario de Protección Civil. Ayúdanos a entender realmente de qué estamos hablando, porque he escuchado a través de la primera intervención de Carlos Valdés y después de Roel Ayala, hemos estado hablando de tormenta tropical, de ciclones, estamos hablando de huracanes. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo se disponen en cuanto a protección civil a estas alternativas meteorológicas? Fausto. Sí. Carlos, ¿tú nos puedes atender en la respuesta mientras corregimos el aspecto técnico con Fausto? ¿Cuáles son las grandes diferencias entre tormenta, ciclón, huracanes? ¿Cuál es la disposición, Carlos, en ese sentido? ¿Sí? A ver, tenemos problemas de enlace en este momento. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Muy bien, regresamos. Una disculpa y una explicación. Tuvimos un ligero problema de conexión, esto de la tecnología, que por cierto, una de las preguntas que archivan este primer capítulo es la naturaleza contra la inteligencia. Bueno, preguntaba Fausto, si estás de acuerdo en responder, ¿cuál es la diferencia en cuanto a términos meteorológicos entre tormenta, ciclón, tormenta tropical, huracanes? ¿Cómo se mide la disposición y impacto de estos fenómenos?
Propiamente, Carlos, va cambiando de acuerdo a la velocidad de los vientos, de acuerdo a la intensidad de cómo se van presentando precisamente estos fenómenos hidrometeorológicos, hasta llegar a tener categoría 5, que son las más elevadas y que pueden impactar en forma severa a las regiones a donde esté precisamente la trayectoria de donde, tanto del origen como del destino. Es ahí donde prácticamente debemos de tener cuidado, principalmente en las costas, pero por ejemplo para la Ciudad de México siempre se tiene cuidado en todo tipo de fenómenos hidrometeorológicos porque las condiciones de infraestructura pueden agravar cuestiones de inundación o cuestiones que pongan en riesgo a la población. Entonces, siempre debe de estar en vigilancia permanente todos los tipos de fenómenos hidrometeorológicos a fin de alertar en forma precisamente preventiva a la población para que sepa qué hacer antes, durante y después de cualquier fenómeno hidrometeorológico. A ver, ha subrayado algo muy importante, parecería obvia la interrogante, Fausto, pero ¿estos fenómenos pegan igual en zonas urbanas que en zonas rurales? Sí, sí, aunque la afectación puede ser muy diferente en el sentido de, por ejemplo, en zonas rurales podemos tener deslizamientos de material, deslizamientos de tierra, caídos, algunos otros efectos que también en la ciudad se pueden presentar, pero es más probable que a la ciudad se presenten inundaciones, dado que tenemos una marca asfáltica muy grande y esto genera que no haya un lugar en donde haya un desfogue natural, toda la parte de agua que cae precisamente en la superficie. Y estos componentes pues van siendo variados, tanto en la parte rural como en la parte urbana, pero la afectación puede ser hacia ambos. En igual incluso hemos tenido incidentes en el pasado en donde ha habido personas fallecidas por deslizamientos de tierra que han cubierto poblaciones enteras. Entonces, se debe de tener precaución en las zonas rurales, pero también en las zonas urbanas, porque en las zonas urbanas coincide además porque si, por ejemplo, la infraestructura de desagüe no está operando al 100% en una ciudad, pues esto va a generar que todo el material que no se logre desfogar se vaya a superficie, lo que va generando inundaciones precisamente en las viviendas o en vialidades primarias. Bueno, a través de imágenes en los servicios informativos de nuestro director Paco Ramírez pudimos ver la devastación que Otis ocasionó no solamente en el Acapulco tradicional, sino en todos los edificios, enormes edificios de infraestructura allá en Punta Diamante, en la zona de Diamante. La isla, por ejemplo, el centro comercial, aún está inhabilitado como muchos otros edificios que no solamente perdieron los ventanales, solamente los jacuzzis o los barandales, sino prácticamente toda la estructura quedó devastada. Ante esto, doctor Valdés, Carlos, la naturaleza contra la inteligencia, ¿quién tiene mano? Pues debemos de hacer caso definitivamente a la naturaleza. Si ponemos este ejemplo de Acapulco, cuando veíamos todos estos edificios a lo largo de Punta Diamante, daban la impresión de ser edificios muy sólidos, ¿no? Ser estructuras realmente nuevas, modernas, y muchas de las cosas que pudimos ver después de que llegó Otis fue el impacto que tuvo porque no se consideró el factor del viento. De hecho, estructuralmente, los reglamentos de construcción son más severos por el elemento de viento que por el elemento de sismo, estando Acapulco en una zona tanto sísmica como de fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, vientos tan extremos para un categoría 5 como fue Otis, cuando la estructura no es adecuada, eran plafones, era una estructura no fuerte, los cristales, bueno, es entendible, aunque deberían de haberse utilizado cristales más gruesos, casi cristales de grado blindaje, para evitar que eso sucediera. Entonces necesitamos hacerle caso a la naturaleza. Ya habían ocurrido fenómenos cercanos, la costa del Pacífico es una de las costas que recibe una cantidad de visitas de estos fenómenos año con año.
Entonces hay que escuchar a la naturaleza y obedecerla, ¿no? Uno dice, pues aquí ya no ha tocado un huracán categoría 5, pero si nos vamos al otro extremo y recordamos a Manuel, Manuel fue tormenta tropical y con un impacto diferente en donde no había vientos, sino que se estacionó esta tormenta por el efecto del huracán Ingrid del lado del Golfo, se detuvo y entonces lo que ocurrió fueron inundaciones y deslizamientos de ladera severas, en donde el impacto del viento no pasó nada. Y ahí esto no nos recordó que las estructuras debieron de haber sido revisadas y reforzadas y que el reglamento si no está, debe de tener una modificación muy severa en cómo construir, y no solo en Acapulco, literalmente a partir de Guerrero y hacia la parte norte hay estados que son más afectados todavía más. Hay que hacerle caso a la naturaleza y a los pronósticos, ¿no? Nos acaban de decir la cantidad de posibles eventos hidrometeorológicos que tendrá tanto la parte del Atlántico como del Pacífico. Se menciona que hay un 50% más de ellos. Entonces, si nosotros no hacemos caso, pues el que va a ganar es la naturaleza, no hay más. Pero a ver, dime una cosa, doctor Valdés, hablas del impacto, por ejemplo, en este caso de Otis, en la zona Diamante de Acapulco, pero ¿fue realmente la fuerza de los vientos lo que destruyó la infraestructura o fue abusos en los reglamentos de construcción o fue la inasistencia de las compañías aseguradoras? ¿Qué fue realmente lo que ocurrió? La primer parte tiene que ver con la construcción, por eso refería yo que veíamos nosotros los edificios y se veían impresionantes, daba la impresión de que eran estructuras realmente sólidas. Y si vemos una de las que tiene poco daño estructural es, por ejemplo, el Princess, ¿no? Construido hace muchos años y de todas maneras se llevó en las partes altas literalmente todo, arrancó la parte de los ventanales y todos los muebles y todo lo que es tabla roca se lo terminó llevando. Hablas, perdón Carlos, pero hablas de la construcción que parece una pirámide. Que parece una pirámide, ¿no? Ahí hay varios elementos interesantes. La parte de abajo del lobby es una parte alta en donde hay columnas y no hay nada. Eso tiene varios elementos muy interesantes. Ante un sismo importante, la parte piramidal es una estructura muy segura. La parte de un lobby, que es literalmente sin tener cristales y sin tener mucho mobiliario, representa en realidad un muy buen diseño ante el embate que pudiera ocurrir en un tsunami. Pero la parte más alta, en la que entraba la parte de los vientos, como lo hizo el huracán Otis, ahí ya no se contempló esa parte. Yo pienso que la estructura del edificio está intacta, todo lo que se tiene que cambiar pues es la parte más bien frágil. Entonces, eso es lo que se tenía que haber evaluado. Yo creo, y estoy seguro, mis colegas si coinciden, que la parte del cambio climático lo que va a hacer es que estos fenómenos sean más frecuentes y más recurrentes. Si nosotros no tomamos estas acciones de carácter preventivo, el impacto ni siquiera tendría que llegar a un huracán categoría 5. Hay una cantidad de puertos y una cantidad de edificaciones a lo largo de ambas costas que podrían ser o que son ya de hecho vulnerables ante estos fenómenos porque no hemos corregido algunas deficiencias que deberían de llevarse a cabo, ¿no? Eso lleva tiempo, eso lleva dinero, las aseguradoras ahí pues entran en otro nivel, ¿no? Las aseguradoras van a decir que ellos no pagan ciertos fenómenos o lo que sea, pero los reglamentos estructurales son competencia de los colegios de ingenieros, de arquitectos en cada uno de los lugares, en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios y además en toda la federación. Bueno, el programa no es materia para analizar o debatir sobre construcción, ingeniería o arquitectura, pero yo tendría la impresión de que una pirámide es más sólida desde su base, que tenga todos los elementos que la sostienen, pero me haces notar que por el diseño que tiene el Princess, en este caso, lo que permitió fue la entrada y salida rápida de los vientos a través del lobby que no tiene ningún obstáculo. ¿Es correcto? Así es, y esa es una de las edificaciones yo consideraría más seguras ante el embate de un tsunami, ¿no? En donde no hay nada que oponga resistencia para que se dañe la estructura. Uh-huh. Y eso, bueno, ese es otro tema y mejor no nos metemos ahí porque también sí. Guerrero es un estado sísmicamente activo, todo el país, pero estos que son fenómenos frecuentes, o sea, por daños, por el costo, los fenómenos de origen hidrometeorológico
son los que más le pegan al país. Los sismos, afortunadamente, no son cada año, aunque la temporada está abierta desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Los fenómenos hidrometeorológicos le cuestan mucho al país y habría que ponerle atención en cómo mitigar y qué es lo que podríamos hacer para mitigar los efectos de estos fenómenos. Fausto Lugo, toda vez que ocurre un fenómeno de esta naturaleza y por supuesto de las consecuencias que es la desgracia, pérdida de vidas, daños a infraestructura y demás, hablamos de los famosos planes de contingencia o de salvamento. ¿Realmente los tenemos? ¿Realmente estamos preparados para ello? Yo recuerdo que a la entrada de uno de estos fenómenos por la península de Yucatán, el entonces presidente Vicente Fox tuvo la gentileza de darme una entrevista en el lugar de la tragedia y veíamos que todas las torres de suministro de energía eléctrica estaban totalmente destruidas. Yo le comenté al señor presidente que sería oportuno entonces hacer el cableado subterráneo y dijo, no importa, estamos asegurados que vuelvan a construir las torres, y se volvieron a construir las torres. ¿Hay planes de contingencia, Fausto? ¿Estamos seguros? Mira, Carlos, yo creo que ese es el punto tal vez más delicado de esta charla de hoy, aludiendo a lo que comentó el doctor Carlos Valdés, de tener bien identificados los fenómenos y sus impactos que tienen. A partir del conocimiento que tenemos de los fenómenos, se tienen que desarrollar los planes y programas tanto de contingencia o de apoyo a la población. Aquí lo que vimos en Otis es que parecía ausente, y digo parecía porque tal vez sí existía, un plan de atención a la emergencia en Otis, específicamente hablando de eso. Y aún cuando se tuviera, porque en la administración pasada del presidente Enrique Peña Nieto, se trabajó mucho en el plan MX. El doctor Valdés estuvo trabajando en este proyecto. Trabajamos también de la mano en la parte del plan para la Ciudad de México. Pero todos estos planes, Carlos, deben de ser actualizados, deben de estar permanentemente actualizados. Lo que sucedió hace 10 años debe de ser modificado a fechas actuales. El comportamiento, como lo mencionaba el doctor Carlos, pues el cambio climático viene con fuerza y viene para pegar duro en diferentes fenómenos naturales. Todos estos elementos nos obligan a tener que actualizar los planes de emergencia, todos los planes de contingencia, porque aquí lo que está de por medio es la vida, Carlos. Y más allá de lo que pueda representar un hotel en la zona diamante de Acapulco, las partes altas de Acapulco se vieron severamente dañadas y muchas de ellas todavía no están recuperadas, Carlos. Y creo yo que precisamente contar con un plan para atender las emergencias nos da una estrategia de hacia dónde debemos de dirigir los apoyos, las ayudas, el auxilio y sobre todo en todos estos escenarios tratar de evitar de que la población sufra lo menos posible. De por sí ya están involucrados en fenómenos naturales, pues no podemos a través del apoyo llegar a causar más daños. Entonces, los planes de contingencia, los programas de apoyo son precisamente instrumentos que permiten que todo se estructure de una forma para llegar a atender de mejor forma a la población que está sufriendo. Vamos a volver a Guerrero, es un punto neurálgico para el análisis. Yo recuerdo que ante el fenómeno de Paulina, en la administración presidencial de Ernesto Zedillo, efectivamente lo que dice Fausto Lugo tiene mucha verdad, porque las zonas más afectadas, que me corrija en este caso Roel Ayala, las zonas más afectadas fueron las zonas altas en la sierra, Palmasola, La Laja, y esto por la devastación que causó el río Camarones. Pero también del otro lado de la sierra, a la entrada del puerto de Acapulco, pues la zona de Renacimiento fue verdaderamente golpeada. Roel, no vamos a discutir sobre el Fonden y su mutilación. No vamos a hablar de la operación buena o mala del plan DN3 del Ejército Mexicano, pero vamos a hablar de negligencia, vamos a hablar de omisión por parte del gobierno federal y gobierno estatal, que, dicho de paso, constituyen delitos muy graves.
Me refiero a que tenían información de lo que podría ocurrir y no hubo prevención para la población. ¿Es auténtico esto, Roel? Falta mucho profesionalismo, Carlos, y ya ha pasado tiempo y voy a comentar. Incluso Miami comenzó a difundir la información respecto a este ciclón tropical prácticamente 72 horas antes de que impactara. Antes no se había comentado, solamente se le dio un panorama general y, por supuesto, cuando Miami lo empezó a publicar, también el Servicio Meteorológico, y lo replicó el gobierno del estado. ¿Pudo haberse evitado algo? Por supuesto, y voy a comentar justamente esto, y no quiero echarme porra, ni crucificarme, ni mucho menos. Sí. Parte del trabajo que hago como docente en el centro universitario, donde tengo la oportunidad de dar clases en la maestría, es elaborar un pronóstico meteorológico semanal con la finalidad de que la población pueda tomar medidas preventivas. Esto sin contraponer al Servicio Meteorológico y al propio gobierno del estado. De tal manera que desde prácticamente 12 días antes, desde que los indicios de formación de este sistema al sur de la República de Nicaragua comenzaron a darse, nosotros emitimos la información y le fuimos dando seguimiento conforme fue evolucionando. Sin embargo, pues sabemos que la información que se toma es justamente la que procede de Miami, del Servicio Meteorológico Nacional y también del gobierno del estado. Me pidieron 48 horas antes que los estuviera asesorando. Sin embargo, también me pidieron que lo hiciera con discreción porque corrían el riesgo de perder su trabajo. Lo estuve haciendo. El día del impacto eran aproximadamente las 21 horas con 30 minutos cuando me llamaron y me preguntaron qué se podía hacer. Pues prácticamente nada. El impacto estaba ya muy cercano y lo único que quedaba era resguardecerse en donde estuviera. A ver, perdón, Roel, perdón, pero esto que acabas de decir es muy delicado. ¿Me estás diciendo que fue más importante no perder el trabajo que salvar la vida de otros seres humanos? A veces hay lugares en donde las personas se sienten indispensables. Yo no trato de quitarle el puesto a nadie, ni mucho menos. Yo lo que trato es de colaborar modestamente con los conocimientos, con la experiencia que he adquirido. De tal manera que con mucho gusto estuve asesorando a estas personas y prácticamente lo dejé de hacer cuando empezó a haber los cortes de energía. Pero para ese entonces ya prácticamente el sistema estaba enfrente. Sin embargo, quiero comentarles que tengo familia en Acapulco y yo les avisé por muchos días para que pudiesen preparar. Incluso, bueno, les avisé con mucha anticipación. Hay gente que hay personas que utilizan mi información y estuvieron al pendiente de ella. En la medida de lo posible tomaron medidas preventivas. Sin embargo, pues alguien mencionó que mi información no es oficial. Y lo que contesté fue que yo no necesito trabajar en una dependencia de gobierno para ser profesional. Simplemente mi profesión me permite elaborar ese tipo de información y lo hago con mucho gusto. Además, lo hago como un servicio social de las maestrías en las que colaboro y es así como se difunde la información. De tal manera que sí se puede haber previsto, por supuesto, no se iba a tener el evento, pero pudieron evitarse muchas situaciones críticas directamente con la población, como es el caso de la pérdida de vidas humanas. No estoy diciendo que pudo haber sido la varita mágica, pero sí pudieron evitarse muchas situaciones críticas con la población. Bueno, para eso intuyo sirve la tecnología y este va a ser un tema antes de terminar el programa. Pero, Carlos Valdés, tú lo sabes porque has participado mucho de estos cargos, pero el CENAPRED, por ejemplo, o los institutos de investigación, tanto de la UNAM como del Politécnico o el propio Servicio Meteorológico Nacional, ¿no tuvieron antecedentes para la prevención? Porque me indica Roel que por lo menos los órganos de difusión en Miami, Estados Unidos, sí sabían lo que iba a ocurrir. ¿Nuestras instituciones no estaban preparadas, Carlos? Yo estoy seguro de que sí se tenía el conocimiento de lo que podía ocurrir. Además estaba el antecedente, como ya lo dijimos, de Manuel,
que siendo tormenta tropical había causado un daño severo en el estado de Guerrero y en muchas otras partes de la República Mexicana. Entonces, al ver acercarse un fenómeno que claramente era tormenta tropical y que ya habían los pronósticos de que podía incrementarse rápidamente, se debieron de haber tomado decisiones. El problema es que esta es una cadena larga, en donde existe toda la información a través de las agencias meteorológicas, por ejemplo, el tener acceso a los mapas, a la NOAA, toda esta información, al Centro de Huracanes de Miami, permite que uno tenga información y la valide con expertos como los hay en México, como el maestro Roel Ayala. Y el problema ahí es que esta cadena, si se rompe en un eslabón, el problema ya es general. Y aquí da la impresión de que la comunicación, de que la información no llega finalmente a la gente, ¿no? Esa información, ¿quién era responsable de difundir la información? Y a final de cuentas también la misma gente, ¿no? Viviendo en el puerto de Acapulco y habiendo estado sometidos a todos estos otros fenómenos, debieron de ellos haber tomado precauciones por sí mismos, ¿no? Es parte de los planes fundamentales, la autoprotección. Entonces, si no nos queda claro que todos estos eventos tienen que irse cumpliendo y que la cadena tiene que funcionar perfectamente, pues estamos nosotros yéndonos directamente a un desastre. Pongo como un ejemplo, y los ejemplos y las comparaciones son terriblemente odiosas, pero ya habíamos tenido un huracán categoría 5, que es Patricia, en donde también se incrementó de una manera rápida y la respuesta fue de que se atendió de una manera preventiva, llevando a la gente a albergues, acercando tanto al Ejército como a la Marina, y en ese caso como a Policía Federal y Comisión Federal de Electricidad, a un rango cercano para poder acceder una vez que pasara este gran huracán categoría 5. Los ojos del mundo estaban puestos en México y la respuesta fue que no hubo un solo muerto. Y se cuestionaba al gobierno si no habían actuado en exceso, y la respuesta es, se actuó tan bien que como no hay muertos, da la impresión de que en realidad no era tan grande como se decía, pero sí lo era. Entonces ya estábamos en un punto en donde esta cadena funcionaba muy bien. Vale la pena ahora el evaluar por qué esta cadena de información y de seguimientos no funcionó. No podemos reparar lo que pasó el año pasado, pero estamos iniciando una nueva temporada de ciclones tropicales en ambos lados y deberíamos de tener todo esto muy claro para evitar que se vuelva a producir en cualquiera de los lados una tragedia. Y esto requiere de que los gobierno que vaya a hacerse cargo, tome en consideración toda esta información y la lleve a cabo, ¿no? Es responsabilidad de todos. No podemos culpar solo al gobierno o solo a los investigadores o solo a los comunicadores o solo a las personas. Todos tenemos que actuar en conjunto para evitar que estos fenómenos que van a seguir ocurriendo se... A ver, actuar en conjunto estaría yo totalmente de acuerdo, pero el primer gran responsable de prevenir y de informar, entiendo, es el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, en este caso el gobierno estatal de Guerrero y particularmente el gobierno municipal del puerto de Acapulco. Pero hablábamos hace unos minutos, Fausto Lugo, de los planes de contingencia. Lo que nos están diseñando y lo que estamos viendo, lo que están diseñando en palabras, pero estamos viendo que ocurre en la realidad, es que esto orilla después a la desesperación, a la rapiña y a la corrupción. Y fenómenos particularmente de este tipo se registraron en Acapulco. Sí, Carlos, desafortunadamente es uno de los escenarios que se presentan donde no hay precisamente un plan de contingencia, un plan de atención a la población, porque los esquemas de seguridad y de protección hacia las partes afectadas deja de existir. Entonces, propiamente es la ley del más fuerte y sálvese quien pueda y cada quien se lleva lo que pueda del lugar hacia su domicilio. Entonces, es un estado totalmente fallido, es un estado inoperante y precisamente lo que aquí siempre debe de ir de la mano es todas las estructuras deben de estar alineadas para estar en la zona de desastre y proteger tanto a las personas como a sus bienes, sus patrimonios, que de por sí ya están dañados, deben de quedar en buen resguardo.
Esa es obligación de la autoridad, garantizar la seguridad en un lamentable acontecimiento como el que se vivió en Otis. Y únicamente para reforzar el componente, Carlos, para la Ciudad de México se ha hecho un esfuerzo impresionante para darle a la ciudad 45 a 50 segundos de ventaja para actuar en caso de de un sismo de origen en la brecha de Guerrero y Michoacán. Si aquí se hubiera tenido la misma cultura para saber qué hacer, aunque sea un minuto antes, la gente pudo haber actuado, pero para eso debe de ir acompañado de preparación, de plan, de ejecución, de simulacros, que por cierto, tenía poco habían ejercido simulacros, pero al parecer ese es el problema de hacer un simulacro nada más para la foto. Cuando no se toma la población, pues obviamente estos son los resultados, Carlos. Ahora, la pregunta es, ¿y la tecnología ayuda? Si realmente podemos tener la información, pero ¿qué hacemos con ella? Porque me obligan a la siguiente interrogante: ¿qué nos espera para este 2024 en la temporada de huracanes? Porque en este justo momento que estamos platicando en vivo, se está registrando la tercera onda de calor más fuerte en la historia de este país. ¿Qué va a pasar con los huracanes en el 2024? ¿Van a tener el mismo impacto del año anterior o todavía son más violentos? Joel. La tecnología ayuda, es una herramienta. Sin embargo, el profesionalismo, el análisis meteorológico del pronosticador es el papel más importante. Y te voy a decir por qué, Carlos. Venga. Con Otis, los modelos numéricos de trayectoria, por lo menos 4 de los más confiables, daban como resultado que el ciclón tropical se iba a disipar antes de llegar a las costas. Y no sucedió así. Lo demás es historia, sabemos todo lo que pasó. De tal manera que hay muchas personas que solamente copian y pegan e incluso se dejan llevar por el modelo numérico. Y lo estamos viendo actualmente, que porque el modelo numérico menciona que va a haber otra onda de calor, tal parece que es la varita mágica o es la solución, un modelo numérico. Y ya vimos que no. Y lo digo con toda responsabilidad, 45 años en la meteorología, sigo aprendiendo y la verdad, los modelos numéricos no son la perfección. Si esto fuera cierto, la situación sería totalmente diferente. De tal manera que el profesionalismo, pues, del pronosticador sigue siendo un factor mucho más que importante. No olvidemos que incluso la tecnología en otros aspectos también nos ha llegado a fallar. Y en el caso de la meteorología, a diferencia de los sismos, son prácticamente predecibles los eventos. Sí. Muchos de los eventos son predecibles. Y esta es la finalidad, la previsión, la prevención. Han hablado de planes, pero los planes son posteriores al impacto del sistema de recuperación. Aquí juega un papel importante la prevención. Debe de haber planes también de prevención y ahí es donde se deben de reforzar las acciones en la previsión, en la prevención, para que los planes de atención, por supuesto, sean lo más favorables, pero la población pueda sufrir los menores daños. Mencioné al principio que no se va a detener el evento, sin embargo, sí se puede evitar el daño directo a las personas. Y eso, por supuesto, es un papel muy importante porque va de por medio la vida de las personas. Es decir, somos reactivos, no activos. Tenemos un par de minutos creo que seguimos siendo reactivos. Así es. Tenemos un par de minutos para Fausto, un par de minutos para Carlos. Fausto, ¿qué nos espera este 2024? Pues nos espera mucho trabajo, Carlos, pero sobre todo los fenómenos se van a intensificar. Hay que tener todas las precauciones necesarias. Hay que tener nuestro plan de emergencia familiar bien aceitado, bien practicado, hacer simulacros, porque obviamente la naturaleza tiene un comportamiento diverso. No podemos tampoco tener la certeza del comportamiento de la naturaleza, pero lo que sí podemos es tener la certeza de cómo vamos nosotros a reaccionar. Entonces debemos de practicar nuestros planes de emergencia. La tecnología ayuda mucho al sistema de alertamiento temprano, pero como lo dice Roel,
siempre se tiene que ir adecuando, se tiene que ir aproximando para cada día tener un sistema de alertamiento más eficiente. Y por otro lado, pues como en la Ciudad de México, ya se tiene un sistema de alertamiento por diferentes fenómenos al grado de alertar a la población en códigos rojos, códigos amarillos, códigos naranjas, para que la población ya vaya tomando acciones encaminadas a prevenir cualquier situación. Entonces, va a estar intenso, hay que estar preparados y hay que estar atentos a la información oficial o la información con la cual nosotros también podamos confiar. Minuto y medio, don Carlos Valdés. ¿Qué nos espera para este 2024? Pues definitivamente, como el pronóstico lo ha dicho, vamos a tener al menos 5 de estos eventos que van a impactar el territorio nacional, donde generalmente en los estados en donde ya han ocurrido, y yo retomaría lo que dice Fausto, la parte preventiva, llevar a cabo. O sea, necesitamos saber que existe el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, que es conocido como el CIAT-CT, que consiste de 5 colores: azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Estar pendientes y saber qué es lo que tenemos que hacer, pero desde ahora. Yo le preguntaría a la gente que ha estado expuesta a estos fenómenos si ya han revisado sus estructuras, si ya han hablado de un plan familiar, como lo dice muy bien Fausto, si ya han realizado un simulacro, si saben cuál es el punto de reunión, si tienen una mochila de emergencia, cosas que las vamos dejando y que el día que algo viene a suceder, el sismo es mucho más rápido, pero en este caso los fenómenos hidrometeorológicos nos dan un poco más de tiempo para poder planear, pero si empezamos a buscar las cosas que deben de ir en la mochila de emergencia, no lo vamos a hacer bien. Y si queremos contactar a nuestros familiares y no tenemos ni la lista ni el lugar en donde nos vamos a reunir, esto no va a funcionar. Entonces México puede ser realmente un país que deje de ser reactivo y que sea preventivo. Una de las cosas hay que ver si nos conviene recuperar los fideicomisos, sobre todo el fondo preventivo, que ayudaba de alguna manera a estas acciones de carácter preventivo. Entonces hay tarea que hacer y hay que estar haciendo ya, porque la temporada pues ya está encima. Y la primera recomendación que siempre nos anotas, doctor Carlos Valdés, es tener a la mano siempre un botiquín, los documentos de casa, los personales y por supuesto un celular activo. Roel Ayala, Fausto Lugo, Carlos Valdés, muchas gracias por esta información, por los comentarios, por el análisis y sobre todo por el material preventivo que nos han ofertado. Gracias, Roel. A la orden, excelente tarde para todos. Fausto, muchas gracias. Gracias, Carlos. Saludos a todos. Carlos Valdés, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, tocayo. Gracias. Y quédese en los servicios informativos de aquí de nuestra empresa, lo mantendrán informados sobre este tipo de fenómenos. Soy Carlos Ramos, gracias por estar con nosotros, nos encontramos en la próxima A Fondo. Gracias.